Este video a continuación no muestra ni identifica ninguna fecha específica para el regreso de nuestro Señor Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Nadie, solo el Padre, sabe la fecha exacta del regreso de nuestro Señor amado. Sin embargo, todos hemos sido aconsejados por el Mesías. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Jesús le dijo al mundo que estuvieran pendientes de su segunda venida, pues nuestro Salvador no quiere que nadie sea tomado por sorpresa. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sobrecoja como un ladrón. Nuestro Señor Jesús nos dejó eventos importantes que nos llevan hacia la segunda venida de Él mismo. En Apocalipsis 17 nos dice los datos más importantes acerca de su segunda venida y nos dice lo cerca que estamos de su segunda venida. Este capítulo es crucial en los datos de su segunda venida. Este capítulo crucial nos enseña la cronología de 8 reyes. El último arribo, el octavo rey, será el último de todos estos reyes. Y su final será la señal al final del mundo y su segunda venida, desenmascarando la identidad de los primeros 7 reyes y determinando sobre cuál rey estamos viviendo actualmente. Y es entonces cuando sabremos justamente qué tan cerca estamos de su segunda venida. Este video es tan importante ya que nos mostrará lo cerca que estamos a tan solo unos cuantos años de su venida, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Ahora a continuación iremos directo al estudio de Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y el ángel me dijo: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan la mujer, y son 7 reyes. 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Tomemos un tiempo para examinar a detalle la visión de Juan. 1. Juan vio a una ramera sentada sobre una bestia tomando la sangre de los santos. Esta ramera fue descrita como la madre de todas las rameras y era extremadamente rica o adinerada. 2. La bestia en la cual estaba sentada la ramera tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 3. El ángel le dijo a Juan que los 7 cuernos representaban los 7 reyes. 7 cabezas representan 7 reyes. En visión, el ángel tomó a Juan en el tiempo hacia el reinado del 6º rey. Y entonces Juan fue informado que los primeros 5 reyes ya habían caído. Es decir, ya habían muerto. Y el 7º vendría al terminar el reinado del 6º rey.
4. Y el reinado del séptimo rey fue pronosticado ser de corta instancia a comparación del presente sexto reino. Después del sexto y séptimo, el octavo saldrá de un abismo. El ángel le dio a Juan un acertijo y le dijo que el octavo rey sería la bestia. Aunque no es la bestia cuando fue el sexto reinado, este mismo saldrá como la bestia y se irá hacia la perdición. Este enigma fue incluso aún más complicado por el ángel cuando le dijo que el octavo rey sería ya uno de los 7. Ahora tratemos de entender acerca de qué se trata esta gran visión. ¿Quién es la gran ramera? La palabra mujer se usa en las Escrituras para describir a un símbolo como la iglesia. Una mujer pura y buena representa a una iglesia fiel, mientras una mujer impura y adúltera representan a una iglesia que no es fiel. Una mujer es igual a la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia es representada por la gran ramera de Apocalipsis 17? Por más de 1000 años, seguidores de Jesús han identificado la iglesia de Roma como la gran ramera de Apocalipsis 17. Cristianos prominentes han estado de acuerdo con esta interpretación. El sacerdote Álvaro Palayo confesó hace 300 años, antes de la Reformación, considerando que la corte papal se había llenado de simonía, lo cual es comerciar con cosas espirituales o religiosas. Como consecuencia de esta corrupción de religión, es solamente natural que los herejes llamen a la iglesia una ramera. Mucho antes de la época de la Reforma, otro notable cardenal y general de los franciscanos, San Buenaventura, dijo en su comentario acerca del libro de Apocalipsis que Roma era la ramera que hace reyes y naciones embriagarse con el vino de su fornicación, es decir, la ramera de Apocalipsis 17. Todos los reformadores, incluyendo a Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, identificaron a la gran ramera de Apocalipsis 17 como la iglesia que se sienta sobre los 7 montes. El mismo Martín Lutero afirmaba lo siguiente: no somos los primeros en declarar que el reinado del Papa es el reinado del Anticristo, pues por muchos años antes de nosotros, muchísimos hombres, cuyos nombres son tantos como para poder traerlos a la memoria, se han comprometido a expresar la misma cosa tan clara y dolorosa. Una vez identificada la gran ramera de Apocalipsis 17 como la iglesia, tenemos que definir el significado de desierto para entender cuándo fue que la Iglesia Católica entró en su experiencia en el desierto. Sabemos por Apocalipsis 12 que cuando la Iglesia pura fue perseguida por la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, durante 1260 años, desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, huyó al desierto. Y la mujer, la iglesia verdadera, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten 1270 días. Apocalipsis 12:6.
El desierto, entonces, en la profecía, es una forma de hablar o de decir las situaciones críticas que pasaría la iglesia en un periodo particular de la historia. La pregunta es, ¿entró la Iglesia Católica en su experiencia en el desierto, tal y como la iglesia verdadera de Yahvé salió de ella? Sí, esto es exactamente el caso. En 1798, la Iglesia Católica no solo perdió su poder temporal sobre los reyes, príncipes, duques de una gran parte de Europa, pero de hecho ya no eran libres para ejercer sus propios privilegios eclesiásticos. Por ejemplo, la selección de un papa, el Papa Pío VI, para tener éxito. Los representantes del papado necesitaban el permiso de Napoleón Bonaparte para suceder o tomar el lugar de Papa Pío VI, quien murió en exilio un año antes, en 1799, en Valencia, Francia. En 1798, cuando el Papa Pío VI fue desterrado y enviado a Valencia, Francia, por el general francés Berthier, hasta 1870, cuando Roma fue tomado y usurpado por el ejército italiano. Fue entonces que la Iglesia Católica Romana fue enviada a su desierto o a su experiencia en el desierto. Esto estaba muy lejos del reinado de la bestia que habían disfrutado durante la Edad Media, cuando era el poder más grande en Europa, incluyendo a todos los reyes de los imperios europeos occidentales durante cientos de años, ya sea directamente o a través de su influencia destructora de los gobiernos europeos. Causó que cerca de 100 millones de personas se convirtieran en mártires. Causó que cerca de 100 millones de seguidores de Yahvé se convirtieran en mártires. Roma se convirtió en la capital del nuevo reinado de Italia en 1861 y finalmente fue tomada en 1870. El Papa Pío IX se consideraba un prisionero del Vaticano, ya que fue la única parte de Italia y de Roma que no fue tomada por las mismas tropas. Era incomprensible para el Papa ser la cabeza del mundo católico y, sin embargo, en su propio país estar sujeto a otro jefe de Estado. Después de 1870, los italianos se vieron divididos a sus creencias católicas y a su lealtad a la nación recientemente creada. Este asunto creó una tensión aún no resuelta entre ambos lados, separando al país internacionalmente e internamente. Esta rivalidad o preguntas dentro del papado y el gobierno tenía que ser encontrado. Una solución para las preguntas entre el papado y el gobierno italiano. En 1922, tanto Benito Mussolini y Papa Pío XI llegaron al poder. Para 1929 ya habían encontrado una solución a la controversia. Y el 11 de febrero de 1929, el Tratado de Letrán fue firmado entre Italia y la Santa Sede. El Estado italiano reconoció la soberanía de la Iglesia Católica y reconoció a la Iglesia como un miembro independiente dentro de la comunidad internacional. Por medio de este acuerdo, la Iglesia obtuvo un Estado independiente en Roma, con una superficie de aproximadamente 44 hectáreas. El Papa llegó a ser reconocido como el monarca absoluto del Vaticano. En 1929 inició el título de rey, expresada en el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Fue dada al obispo de Roma por primera vez.
Sin embargo, la Iglesia Católica aún sigue en su tratado o su experiencia en el desierto con relación a su estado antes de 1798, cuando ella era la bestia de la Edad Media. Sin embargo, el Tratado de Letrán fue el mejor acuerdo que la Iglesia de Roma pudo obtener para regresar al Papa a su estado soberano. El nuevo rey ahora podría viajar libremente a donde él quisiera en el Vaticano, para mantener a su organización mundial bajo su dominio papal, sin el permiso del gobierno italiano. Ahora él podía emitir su propio pasaporte como un rey soberano. En 1929, el recuento de los 7 reyes de Apocalipsis 17 comienza. Esta línea de tiempo de los reyes desde el Tratado de Letrán de 1929 revela la sorprendente noticia profética que hemos estado viviendo bajo el reinado del séptimo rey. Desde el 2005, cuando el rey Papa Benedicto XVI tomó el trono de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, su reinado está y es destinado a ser de corta duración. Cuando él venga, su reinado será por un corto espacio. Si se excluye el reinado más corto de 33 días papal de Juan Pablo I, parecería que un período corto para un papa sería entre 5 y 10 años. Ahora pasemos a ver las características del octavo rey, quien será el último papa. El octavo rey o papa surgirá del abismo sin fondo. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Apocalipsis 17:8. ¿Dónde está ese abismo sin fondo? La palabra griega para abismo es abusos, que tiene el equivalente en inglés a abismo. Los siguientes versículos definen claramente el término abusos. Y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él, y le rogaban que no les mandase al abismo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los puercos. Lucas 8:27, 30, 31, 32 y 33. Entonces el abismo es un lugar invisible establecido por Yahweh como encarcelamiento de alguno de los ángeles caídos. Es decir, que el abismo sin fondo es la prisión de los ángeles caídos. Es decir, que el octavo rey o papa no será humano, sino bien un ángel caído. La profecía también nos muestra cómo identificar la identidad del octavo rey. El octavo rey y el último rey también será uno de los 7 reyes pasados. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abusos, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es. Y son 7 reyes, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Apocalipsis 17 del 8 al 11. El ángel nos dice 3 veces que la bestia era, no es y sin embargo será. Esto es uno de los puntos más importantes. Esto nos dice que la bestia estaba viva, murió y regresará a estar viva nuevamente.
Si el octavo rey fuera un ángel caído y también uno de los 7 reyes, es decir, que entonces la única conclusión lógica es que el octavo rey será un ángel caído, impersonando a uno de los 7 reyes anteriores ya caídos. Recordemos que los ángeles tienen la capacidad de asumir cualquier forma humana. Podemos ver esto en Génesis 18 y 19. ¿Quién de los 7 reyes ya caídos será personificado por este ángel caído? Se nos ha sido otorgada una pista divina de la identidad del rey o papa, que será suplantado por el ángel caído. Es decir, que será el 6º rey. ¿Acaso no el ángel tomó a Juan y lo llevó al reinado del 6º rey? Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. El ángel lo hizo bastante fácil para que nosotros determináramos cuál de los 7 reyes o papas anteriores iba a personificar. No es nada menos que el 6º rey o papa, Juan Pablo II. ¿Qué es tan especial acerca de Juan Pablo II? Aquí están 11 hechos importantes acerca de Juan Pablo II y su pontificado. Número 1. El Papa Juan Pablo II fue el papado más largo sirviendo del siglo XX, por el pontificado más largo en la historia por 26 años y medio. Fue uno de los cardenales más jóvenes en ser elegidos al papado y el primer papa no italiano elegido en 455 años. 2. Se tiene como responsable de la caída del comunismo en la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas. Su primer viaje como papa fue visitar a su natal Polonia en 1979 para alentar a su patria con su apoyo para el movimiento de solidaridad sindical que se opuso al comunismo en Polonia. 10 años después, una resolución emitió la caída del comunismo en Polonia. Años después de eso, el muro de Berlín cayó y se puso fin a la Guerra Fría. 3. Durante su reinado, el número de países que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede aumentó del 85 al 174. 4. Juan Pablo II hizo 104 viajes a 125 países, más que todos los viajes de los demás papas juntos. 5. Proclamó a 1.339 personas benditas en 143 ceremonias o misas y 483 santos en 52 ceremonias o misas. Esto fue más que la cantidad declarada por todos los papas anteriores juntos en los últimos 500 años combinados. 6. Escribió 5 libros en 8 diferentes idiomas y después adaptados en 13 diferentes. 7. Muchas personas aún lo llaman el hombre del siglo. Y no es desconocido que su nombre fue uno de los más venerados durante su papado. 8. Es el papa más conocido por practicar el ecumenismo entre las demás religiones de la historia. Juan Pablo II fue el primer papa de la historia en visitar la sinagoga de los judíos en Roma, el primer papa en visitar el memorial del Holocausto en Auschwitz y el primer papa en visitar Israel. Forjó lazos muy fuertes entre el judaísmo, islam, hinduismo
y budismo. 9. Su funeral reunió a más jefes de Estado fuera de la Organización de las Naciones Unidas en la historia. 4 reyes, 5 reinas, por lo menos 70 presidentes y primeros ministros, y más de 14 líderes de diferentes religiones, al funeral de Juan Pablo II, la cual hasta el día de hoy sigue siendo reconocida como la reunión más grande del cristianismo en la historia, con números estimados de más de 4 millones de personas reunidos en Roma. 10. La beatificación de Juan Pablo II, que llegó 6 años después, es la más rápida en la historia de la Iglesia Católica. El 19 de diciembre del 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, y fue beatificado el 1 de mayo del 2011. 11. Es el único papa en tener una cámara web dentro de su tumba en el Vaticano. A través de esta cámara, millones de peregrinos alrededor del mundo pueden conectarse en cualquier momento. Estamos a punto de presenciar la madre de todos los engaños. Todos los que no se han fortalecido con las verdades de la palabra de Yahvé serán engañadas en la creencia que Juan Pablo II ha resucitado, habiendo sido enviado desde el cielo para arreglar la crisis económica que se vive hoy en día y que actualmente ha envuelto al planeta Tierra. Es por esto que el reinado del séptimo Papa está llegando a su fin. Las primeras 4 trompetas de Apocalipsis muy pronto sonarán, antes que termine el reinado de Benedicto XVI. Los demonios personificando a Juan Pablo II saldrán hacia el final de la 5ª trompeta. El reinado del 8º no pasará mucho tiempo y será aún más corto que el reinado del 7º rey. Esto lo sabemos por los eventos que quedarán reflejados por el reinado del falso Juan Pablo II. Es por esto que estamos anunciando las buenas noticias que la segunda venida de nuestro Señor está a unos pocos años de distancia. Sin embargo, sabemos que desde ahora hasta el final habrá una prueba muy difícil: la división del mundo en 2 campos. Aquellos que están por el Señor y aquellos que están en contra de nuestro Señor. La única manera de prepararnos para esta prueba final es entregar toda nuestra voluntad a la voluntad del Señor y el estudio orante de su palabra. Solo aquellos que tienen raíces en su palabra serán capaces de soportar el juicio venidero. ¿Estás tú preparado para satisfacer a tu Salvador y presentaros sin marcha delante de su gloria con gran alegría? Judas 1:24 al 25. Ya no hay tiempo para perder.